Estamos en Efesios capítulo 2 y le voy a dar lectura yo en esta tarde al versículo 13 hasta el 19. Pero antes de darle lectura, quiero decirle algo muy importante. Este libro de Efesios, esta carta, pues nos enseña muchas cosas muy interesantes y importantísimas que nosotros los creyentes debemos de conocer. Nosotros como hijos de Dios, como cristianos bíblicos, tenemos que entender la doctrina de la palabra de Dios. Tenemos que profundizar a veces en lo que la Escritura dice respecto a la doctrina. Pero yo me doy cuenta rápidamente que aquí en la congregación pues hay hermanos que ya tienen varios tiempo en los caminos del Señor. Algunos ya tienen más de 6 años, 7, 10 años, 15 años. Pero también me doy cuenta que hay hermanos que tienen pues, ¿qué será? 1 año, 2 años, algunos meses. Y a veces cuando estamos compartiendo la palabra de Dios y estamos enseñando doctrina, a veces los hermanos que tienen poco tiempo, pues se quedan así en el aire y dicen, pues no entiendo mucho de esto, yo quisiera entender más. Pero quiero decirle que no se preocupe. Según como usted vaya avanzando en su vida cristiana y vaya creciendo, desarrollándose, usted va a ir teniendo entendimiento de la palabra de Dios cada vez más, cada vez más. A mí me falta mucho todavía por conocer de la palabra de Dios. A ustedes también. Nunca vamos a llegar a un nivel de decir, ya conozco todo lo suficiente de la palabra de Dios. Así podemos tener 30, 50 años, Toño, y todavía tengo que seguir estudiando la palabra de Dios para seguir entendiendo más de las Escrituras. Así es la vida cristiana, hermanos. Entonces, este libro de Efesios pues nos habla en el primer capítulo, al capítulo 3, acerca de la doctrina. Y nos enseña algo muy importante que nosotros debemos tener muy presente. Es acerca de las bendiciones espirituales que tenemos en Jesucristo, nuestro Señor. Bendiciones espirituales que tenemos en Cristo, nuestro Señor. En el capítulo 1, versículo 3, nos habla de esto. Hasta este momento nosotros hemos estudiado acerca de las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Recuerde, estas bendiciones que el apóstol Pablo dice no son bendiciones materiales, no son bendiciones económicas, no son bendiciones a veces de salud física, sino que el apóstol Pablo nos dice que son bendiciones espirituales. Y usted se puede estar preguntando, ¿cuáles son esas de esas bendiciones espirituales que nos dice el apóstol Pablo en esta carta a los Efesios? Pues miramos que la primera bendición espiritual que tenemos en Cristo Jesús es que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que llegáramos a ser sus hijos. También nos dice la Escritura en este capítulo 1 que otra bendición espiritual es que nosotros hemos sido redimidos en Cristo Jesús. Él ha pagado el precio de nuestra redención. Ahora no somos esclavos, ahora somos libres y somos esclavos por amor a Dios hacia Él. Pero no somos esclavos del pecado. Ya no estamos en esclavitud, sino estamos en libertad. Otra bendición espiritual que podemos ver en este capítulo es que nos dice que nosotros hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Todo creyente que ha creído en Cristo Jesús, que ha reconocido que es pecador y que Él no puede salvarse a sí mismo, que sino solamente a través de la obra de Cristo, dice la palabra de Dios que Dios lo sella hasta el día de la redención. Quiere decir que tenemos un sello, hermanos, somos propiedad de Dios ahora. Esas son bendiciones espirituales. Encontramos también bendición espiritual en que Dios ha revelado su palabra, y también que nosotros antes éramos muertos en nuestros delitos y pecados en el capítulo 2. Ustedes recuerdan, todas las personas que no han creído en Cristo
están en un estado de ¿qué? De muerte espiritual. No están vivos. Usted los puede ver ahí caminando, pero son muertos vivientes. Pues nosotros estábamos muertos, pero ahora en Cristo Jesús hemos sido vivificados. Hemos sido resucitados. Y también nos dice la Escritura que nosotros hemos sido exaltados al lado de Cristo Jesús. Esas son bendiciones espirituales que encontramos hasta ahorita en estos capítulos en los cuales hemos ido avanzando poco a poco. Estamos predicando la palabra de Dios de una manera expositiva. Por eso nos lleva a veces tiempo avanzar más y más. Pero hermanos, esta es la forma en que nosotros podemos entender más las Escrituras, y usted puede llegar a la casa y puede leer el versículo, y la forma en que nosotros estamos predicando y enseñando, usted lo puede entender, porque se lo estamos enseñando, estamos desglosando y estamos sacando el sentido realmente de lo que decía el apóstol Pablo en estas palabras o en estos capítulos, versículos. Entonces, hermanos, estamos llegando a un punto donde dice el apóstol Pablo, haciendo una recapitulación de lo que decía nuestro hermano el domingo pasado, acerca de que Cristo es nuestra paz, que en Cristo hemos sido unificados y que en Cristo Jesús hemos sido también nosotros reconciliados con Dios y reconciliados también con los demás. Esta es la enseñanza que nuestro hermano nos compartió el domingo anterior. Y quiero darle lectura al versículo 13 al 19. Estamos en Efesios 2, versículo 13 al 19. Dice la palabra del Señor de esta forma: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Versículo 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Quiero, hermanos, que se concentren en el versículo 19, porque vamos a estar viendo acerca de la ciudadanía y acerca de la familia de Dios. Entendimos pues que en Cristo Jesús ya no hay ninguna pared intermedia que separe al hombre de Dios. Pero también en Cristo Jesús se acabó, decía nuestro hermano, el odio racial hacia los demás. Porque lo que nos explicaba es que tanto judíos como gentiles siempre estaban en esa lucha de enemistad, donde los judíos se sentían o se sienten, algunos de ellos, superiores a los gentiles. Y cuando digo gentiles, me estoy refiriendo a los que no son parte del pueblo de Israel, a todas las naciones que no pertenecen a la nación de Israel. Pero Cristo ha venido y a través de la cruz ha reconciliado a estos dos grupos, tanto judíos como gentiles ahora. Decía también yo, y decía nuestro hermano, que esto es lo que hace Cristo Jesús también, aplicándolo también para nosotros en nuestra vida práctica o aquí en este lugar en Zacatecas, es que si viene una familia que anteriormente nosotros estábamos enemistados con ella y tuvimos pleito, tuvimos algunas diferencias y por mucho tiempo dejamos de dirigirnos la palabra, ahora en Cristo Jesús nosotros somos reconciliados. Y poníamos un ejemplo muy claro.
¿Qué tal si usted está aquí y viene una persona que usted pues hace mucho tiempo tuvo una diferencia y tuvo un pleito con ella y se enemistó? ¿Qué actitud va a tomar usted? ¿Cómo la va a recibir? ¿Cómo le va a hablar? Entendíamos que Cristo unifica, Cristo trae unidad, Cristo trae reconciliación y Cristo trae paz. Ya se acabaron esas diferencias, hermanos. Ahora, nosotros no podemos decir a ninguna persona: tú no puedes estar aquí porque está la familia fulana de tal y ustedes tienen enemistades. Lo que podemos decir a esas dos familias es que ustedes deben de estar reconciliados. Porque si han creído en Cristo Jesús, ustedes tienen que vivir la paz y deben de estar en paz. Eso es lo que nos pertenece a nosotros como creyentes en Cristo Jesús. Ahora, hermanos, paso al versículo 19 porque es mi mensaje. Nos dice aquí la Escritura, hablando a los gentiles creyentes en Éfeso, dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y quiero, para empezar con esta enseñanza, a ilustrarlo de esta forma. ¿Quién de ustedes ha vivido en un país de manera ilegal o con un permiso temporal? ¿Quién ha estado? ¿Nadie ha estado de una forma ilegal o con un permiso temporal en un país, en Estados Unidos, que es lo más común, donde se van aquí los paisanos hacia la frontera norte para cruzar y estar allí y trabajar por un tiempo y hacerse algún dinero? Hermanos, yo sí he vivido de forma ilegal, cuando no era cristiano, por supuesto, en un país que no es mi país. Y quiero decirle que muchas de las personas que viven así, o aunque tengan una visa, pues ellos tienen muchos problemas muchas veces con la misma gente que vive en ese lugar. Hay las personas que están allí, la verdad es muy difícil para ellos porque no se les dan los mismos derechos ni los mismos privilegios que los naturales de esa nación. Ahora, ustedes ven en la televisión, en las noticias, que hay madres que están llorando porque la han deportado y sus hijos se han quedado allí. ¿Y cuánto sufrimiento tienen ellos? ¿A cuántas personas no están deportando hacia México o hacia Sudamérica, Centroamérica, etcétera? A muchos. Yo me puedo imaginar cómo se sienten ellos ante esta situación que están viviendo ahora. Y no solamente en el país de Estados Unidos, sino vamos a trasladarnos como en España, donde también hay mucha inmigración de muchos africanos hacia España. ¿Cómo sufren? ¿Cómo están ahorita? ¿Y cómo sufren la discriminación? Es algo difícil, hermanos. ¿Por qué razón las personas están pasando por muchos problemas y una situación muy difícil en este momento? Vamos a suponer, o vamos a ponerlo como ejemplo, en Estados Unidos. ¿Cuál es la razón? ¿Sabe cuál es la razón? Porque son extranjeros y porque son extraños, porque no son de esa nación y políticamente están sin amparo estas personas. Por eso. Les aseguro que si fueran ellos naturales de allí, pues no tendrían ningún problema. Pero como son extranjeros y extraños, por eso se enfrentan a cada situación difícil. Ellos. Ahora, estas personas que viven allá en Estados Unidos, muchas veces los trabajadores que cruzan de una manera ilegal, pues ellos no tienen derecho al seguro o a una clase de seguro. ¿Sabía usted eso? Nadie. También algo que yo puedo ver, que cuando ellos están allá trabajando, pues trabajan largas jornadas, pero se les paga menos que a los naturales de allí, se les paga menos.
Bueno, a diferencia de aquí es mucho, pero allá es poco el pago que se les da y se les contrata por ser inmigrantes para pagarles menos y no darles seguro también. Aunque también ellos tienen algunos, puedo decirle alguna ventaja, que si no tienen trabajo pues pueden ir a una casa de asistencia social y ahí pueden comer, algunos de los paisanos. Pero hermanos, solamente quiero que pensemos en esto, que ser extranjero y vivir en un país ilegalmente, o ya sea que tenga un permiso temporal, de todos modos usted va a pasar por muchas diferencias. No se le va a dar el mismo trato que se merece, al menos que usted sea un ciudadano de ese país o de esa nación. ¿Cómo podrían estas personas cambiar su situación de extranjero y extraño para llegar a ser un ciudadano? Se dice que en 1989, 87, algún presidente de los Estados Unidos pues dio una, ¿cómo se dice?, amnistía para todos los que están ilegalmente allí, pues pudieran de alguna manera hacerse residentes temporal y después, a pasar el tiempo, ir metiendo aplicaciones y a través de tener, pues no sé, una buena conducta, poderse hacerse ciudadanos de ese país. Eso pasó. Bueno, si esto sucediera hoy en día, pues ellos serían ciudadanos legítimos de esa nación y ahora pues ellos tendrían los mismos derechos y los mismos privilegios que se les dan a las personas que han nacido allí. Hermanos, esto es exactamente lo que ha pasado en nosotros. Nos dice la Escritura que nosotros éramos extranjeros, que nosotros éramos extraños, éramos desconocidos para la ciudadanía de Israel. Nos dice aquí el versículo 19. Éramos gentiles que no podíamos tener derechos ni privilegios acerca de los pactos y las promesas que se le dieron a esta nación. Recuerde que esta nación fue el pueblo escogido por Dios. Lo vemos desde el Antiguo Testamento. Pero en Cristo Jesús, el apóstol Pablo, siguiendo ahora su argumento, su pensamiento, dice que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Ahora en Jesús, hermanos, yo tengo los mismos derechos que el pueblo de Dios y los mismos privilegios, pero también tengo las mismas responsabilidades. ¿Sí me explico? Este pasaje es un poco difícil porque hay unas personas que están enseñando y están diciendo que nosotros los gentiles, los no judíos, que nosotros sí nos hacemos ciudadanos, pero ciudadanos de la nación de Israel, literalmente, que somos judíos. Eso no enseña la Escritura. Eso no es el pensamiento que tenía el apóstol Pablo a seguir. Él tenía otro tipo de pensamiento que nos quería expresar en estas palabras. Él nos dice que nosotros somos conciudadanos, pues, de los santos. Y si nosotros somos conciudadanos, quiere decir que ya había algunos ciudadanos allí y que nosotros somos parte de ellos como conciudadano a Él. Quiere decir, pues, que existe una ciudad, existe una ciudadanía en la cual nosotros pertenecemos ahora. Usted pertenece ahora aquí a México, porque nació en México. Los que nacieron en Brasil, pues en Brasil. Los que nacieron en China, pues en China. Son ciudadanos terrenales de esa nación. Pero todos los que han creído en Jesús, ya sea en México, en Brasil o en China, todos tienen algo en común. ¿Cuál es eso en común? Que somos ciudadanos. ¿Ciudadanos de dónde? ¿De la nación de Israel? Por supuesto que no, somos ciudadanos de algo mucho mejor, hermanos, que encontramos en la Escritura, acerca de una ciudad celestial. Nos dice la palabra de Dios. Quiero que me acompañe a Filipenses capítulo 3, versículo 20. Dice: nuestra ciudadanía está en los cielos,
de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Dónde está realmente mi ciudadanía eterna? Está en los cielos. Yo voy hacia allá, hermanos. Vamos dirigiéndonos hacia esa ciudadanía ahora. Estamos en ese camino. Está en los cielos. Si mi ciudadanía está en los cielos, entonces yo debo de dejar de poner la mira en las cosas terrenales de este mundo. Yo ya no me debo de enfocar tanto a las cosas materiales que este mundo me ofrece, porque realmente yo soy de allá arriba ahora, en Cristo Jesús. Si ustedes recuerdan que dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 16, dice que el mundo lo odió. ¿Por qué odió el mundo a Cristo? De acuerdo a Juan, porque Cristo no era este mundo. Por eso lo aborreció. Y dice también el Señor Jesús que así como nosotros hemos creído en Él, el mundo también nos aborrece, porque nosotros realmente ya no pertenecemos a este mundo. Ya no somos de este lugar, hermanos. Somos de allá arriba, del cielo. Esto es para mis hermanos que están empezando a estudiar la Escritura. Quiero decirle de una vez que cuando usted viene a Jesús, su ciudadanía está allá, y que la gente aquí lo va a desconocer, porque realmente usted es un extranjero y peregrino para este mundo. No es un extranjero y peregrino para Dios. Para allá, para aquella ciudadanía no, pero para este mundo usted es un extranjero y es un peregrino, y la gente lo va a perseguir y lo va a acosar y le va a inventar toda clase de males. ¿Para qué? Para que usted no siga su camino hacia la ciudad celestial. Prepárese para eso, hermanos. Esté preparado. También vemos nosotros otro pasaje de la Escritura que se encuentra en Hebreos capítulo 11, versículo 10 y 16. Capítulo 11, versículo 10, y luego me va a pasar al 16. Dice la Escritura: porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Está hablando de Abraham. Dice que Abraham, él se sintió como un extranjero y peregrino en la tierra prometida de Canaán, pero él estaba esperando una ciudad mucho mejor, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Estaba esperando una ciudad, hermanos, celestial. Dice el versículo 16: pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Entonces nosotros estamos en ese camino hacia esa ciudad, hermanos. Ya somos, pero todavía estamos aquí físicamente, pero nos estamos acercando cada vez más a la ciudad celestial que Dios ha construido. También dice aquí en el capítulo 12, versículo 22 y 23, lo siguiente: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Fíjense lo que dice: inscritos en los cielos, a el Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. En esta ciudad celestial, donde nosotros somos conciudadanos, todas las personas tienen los mismos derechos y privilegios y responsabilidades. Aquí no hay categorías de altas ni de bajas. Todos somos iguales ante los ojos de Dios, porque dice la Escritura que para Dios no hay acepción de personas. Cuando estemos allá en esta ciudad celestial, Dios no le va a dar un trato mejor a los judíos y un trato menor a los gentiles que no son judíos. Dios no va a tratar mejor a los de Brasil y va a tratar peor a los de México. No, todos somos iguales en esa ciudad.
todos, hermanos. No hay distinción de razas allí, ni discriminación. Es algo muy importante porque los judíos no entendían esto muy bien. Recuerde que ellos estaban luchando mucho con su celo religioso, de que ellos se sentían tan importantísimos que ellos menospreciaban a todo aquel que no era parte de la nación de Israel, llamándole incircunciso. Y algunos dicen que se expresaban de los que no eran parte de su pueblo como perros. Imagínense, y un perro para ellos era considerado un animal inmundo. En otras palabras, les llamaban inmundos. Pero esto fue algo muy fuerte, porque ellos tenían que entender que ante Dios y ante Cristo, a través de su obra, ya no existía esto, y ya no había lugar por cual sentirse superiores y soberbios ante las demás personas. Ya no hay lugar a eso, hermanos. También es muy importante que entendamos que nosotros no debemos tampoco sentirnos superiores a nadie. Porque todos somos iguales ante los ojos de Dios. En este lugar, hermanos, puede entrar gente de mucho dinero y puede entrar la persona más menesterosa de este mundo. ¿Y qué pasa? Somos iguales. Porque es un ciudadano, tanto el uno como el otro es un ciudadano del cielo con mismos privilegios y derecho. Somos iguales todos. Por eso no debemos de sentirnos, en cierto sentido, como inferiores a los demás. En cuanto a la distinción de clases, hermanos, o de sociedades, etcétera, etcétera. No debe de ser así, ahora en Cristo. A veces me encuentro a muchos hermanos que dicen, ¿por qué no fuiste a tal iglesia? No, es que ahí hay pura gente de carro, yo me sentí muy mal. Pero, ¿por qué tiene que ser eso? Eso no debe existir. ¿Por qué no fuiste a esta iglesia? No, porque hay pura gente obrera y yo soy una persona de un estatus más alto y no me siento bien. Eso no es correcto a los ojos de Dios, ni es un pensamiento que proviene de la palabra de Dios. Somos todos iguales, hermanos. Somos iguales. Ahora, quiero pasar a lo que dice el apóstol Pablo en lo que sigue escribiendo. Dice que somos miembros de la familia ¿de quién? De Dios. ¿Cómo llega una persona a ser miembro de la familia de Dios? Por la fe. Dícenos, hermana, por la fe en el Señor Jesucristo. No a través de guardar rituales, ni mandamientos, ni ceremonias. Es a través de la fe en el Señor Jesucristo. Solamente por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. También dice la Escritura que una bendición espiritual es que nosotros hemos sido adoptados como hijos de Dios. En el capítulo 1, versículo 5, dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y yo le decía que un hijo adoptado antiguamente, pues tenía el mismo privilegio, el mismo derecho que un hijo natural. Y que si el padre iba a dejar una herencia, pues la tenían que repartir por igual, tanto al hijo natural como al hijo adoptado. Así es nuestra herencia en Cristo Jesús también. Pero hermanos, somos miembros de la familia de Dios. Cuando el apóstol Pablo introduce el concepto de la familia de Dios, ¿qué se está refiriendo con esto? ¿Qué querría enseñar a los creyentes en Éfeso? ¿Y qué nos querría enseñar también a nosotros en esta tarde? Miembros de la familia de Dios. Esto habla de una relación más profunda y estrecha.
Porque las familias, así debe de ser, una familia normal, una familia sólida, estable, pues tiene que tener una relación profunda y estrecha. Al menos que sea una familia fracturada, pues entonces va a tener muchas complicaciones. Pero lo ideal, lo normal es que sean de relaciones profundas y estrechas las familias. Esto nos da a entender a nosotros también que como ciudadanos de allá de la ciudad celestial, tenemos nosotros un domicilio particular y que somos de la casa de Dios, hermanos. Por ejemplo, Toño, tú eres un ciudadano de aquí de Guadalupe, Zacatecas, y como ciudadano tienes un domicilio, ¿o no? ¿O vives en la calle? ¿O abajo de un puente? No, ¿verdad que no? Ni en el parque ni en el jardín, no vives allí. Y si te pregunta alguien, oyes, ¿de qué familia eres? ¿Qué le vas a contestar? ¿De qué familia eres? ¿O cuál es tu familia? ¿O quién es tu familia? Una familia cristiana. Bueno, sí, una familia cristiana, pero comúnmente las personas quieren saber, pues, soy de la familia fulana de qué, de tal. ¿Cómo se apellidan tus padres? ¿Rentería qué? ¿Cuevas? Pues lo más común es que vas a decir, mis familiares, mi familia es la familia Rentería Cuevas. Y la persona que te pregunta, pues asume de antemano que la familia Rentería Cuevas tiene un domicilio, tiene una casa, y los podemos ubicar dónde es donde viven, ¿sí? Tiene un domicilio particular. Y también podemos entender nosotros que si tú eres de la familia Rentería Cuevas, pues tú tienes una relación estrecha y amplia y profunda con ellos. ¿Por qué? Porque es tu familia. Por eso. La Biblia dice aquí, el apóstol, que nosotros somos miembros de la familia de Dios. Y me gustó una traducción de la Biblia, que es la Biblia de Latinoamericana, 1995. Este pasaje lo traduce de esta forma: así pues, ya no son extranjeros ni huéspedes, sino conciudadanos de la ciudad de los santos. Ustedes son de la casa de Dios. Quiere decir que nosotros somos de la casa de Dios. Y en el original quiere decir que somos parientes de Dios. Somos familiares de Dios ahora. ¿Quién? Tanto gentiles como judíos creyentes. Somos parte de esa familia. Los creyentes en Cristo, hermano, escúcheme bien, somos una familia. Tenemos un parentesco. Y lo vuelvo a repetir, aquí, hermanos, en este lugar, no somos un club social. ¿Ustedes creen que Dios quería que nos viéramos, nosotros los redimidos, como un club social? Si no lo hubiera escrito aquí, ustedes son como un club social. No, lo vuelvo a decir, nosotros, los creyentes, no somos un sindicato, hermanos. Yo he estado en sindicatos, pero no somos una familia. Somos sindicatos que tenemos algo en común, pero no una familia. Tampoco somos nosotros un partido político. No lo somos así. Tampoco somos nosotros un equipo de cualquier deporte. No somos esto. La Biblia no describe a la iglesia de esta forma, sino que la Biblia lo describe como familia y miembros de la familia del Señor, de Dios, que somos de su casa. Así somos. Somos una familia. Yo me he puesto a pensar muchas veces, yo creo que sería algo bueno y correcto que nosotros los creyentes empezáramos a dirigirnos como familia de Dios, como familia. ¿Por qué? ¿Por
porque es algo íntimo, es algo estrecho. Que en vez de decir voy a la iglesia, pues voy con la familia de Dios. Y que yo me pueda expresar con ustedes familia, y ustedes igual familia, porque esto es lo que está enseñando el apóstol Pablo aquí. Hay algunos pasajes en la Escritura, si me acompañan, a Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículo 9 y 10, dice lo siguiente: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Qué dice el pasaje, hermanos? Familia de la fe. Y lo que nos está enseñando aquí el apóstol es que debemos de buscar el bien cuando tengamos la oportunidad, y especialmente a esta familia que está aquí reunida. A esta familia que está aquí reunida, hermanos. Mayormente a ellos, primero, antes que los de afuera. Dice el apóstol. Hay otro pasaje que se encuentra en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15. 1 Timoteo 3:15 dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo? Que si él tardaba, Timoteo tenía que aprender a conducirse en la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? La iglesia. Pero aquí la palabra casa también se puede traducir como familia de Dios. O sea, si también hacen la traducción de familia de Dios, está bien, cabe en su contexto y cabe en la idea que está diciendo el apóstol Pablo. En Primera de Pedro, capítulo 4, Primera de Pedro, capítulo 4, está antes de las cartas del apóstol Juan, 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Aquí otra vez aparece casa de Dios, pero también puede traducirse que empiece por la familia de Dios el juicio. Entonces, sí me entienden que el apóstol Pablo está transmitiendo el concepto de que la iglesia es una familia. Una familia es. Y en esta familia de Dios es muy diferente a las familias aquí en el mundo. Supongamos Argentina. ¿Quién es tu familia? Mi mamá, mis hermanos. Tu papá y tu mamá y tus hermanos. ¿Quién más? Tus abuelos, tu abuelo, tu abuelita, tu tío, tus tías, tus primos, y bisabuelos, etcétera, etcétera, etcétera. Todos ellos son tu familia, ¿sí? Algunos más directamente y otros indirectamente. Así son. Pero Argentina, en la familia de Dios, no existe ni abuelito, ni abuelita, ni tío, ni tía, ni primo, ni prima, ni nietos, ni nietas, sino que es una familia solamente de un Padre celestial y de hermanos. Aquí no hay nadie de que le pueda decir: hola primo,
Hola tío, no puedo decir eso. ¿Por qué? Porque en la familia de Dios solamente existen ¿qué? Hermanos. Y un solo Padre, que es ¿quién? El Padre de nuestro Señor Jesucristo. Decía alguien, o el hermano que nos predicó de este miércoles hacia el otro, y decía, ¿cuántas veces aparece la palabra hermanos en las Escrituras? No, decía cristianos. ¿Cuántas veces aparece cristianos y cuánto aparece cristianos? Sí. 4. Dijeron que eran 3 veces, ¿verdad? Y discípulos también algunas. Pero también dijo que cuántas aparecía la palabra hermanos. Y un hermano de allá, de atrás, dijo como 290 veces. ¿Sí se acuerdan? Sí. Y el hermano le dijo 270. como 270 veces, así le dijo. Entonces, a lo que él decía, el hermano que nos compartió, nos quería transmitir la idea de la palabra de que nosotros somos hermanos en Cristo Jesús. ¿Sí me explico? Hermanos. Hermano, ahora es importante que entendamos esto, lo que quiere transmitir el apóstol Pablo. Los judíos y gentiles tenían que entender algo muy importante a través de estas palabras escritas de Pablo. ¿Y qué tenían que entender? Lo que le expliqué hace un momento, que tanto ellos como los gentiles tienen los mismos derechos y privilegios en la ciudadanía celestial. Número 2, que tenían que verse como una familia, no como grupos separados, sino como una unidad. Tenían que verse como familia, no como grupos separados, sino como una unidad. Número 3, tenían que mirarse como hermanos, hijos del mismo Padre que es Dios. Esto tenían que entender ellos. Iba a ser difícil juntar tanto a judíos como a gentiles en una sola unidad. Cristo lo hizo ya, pero ahora iban a empezar a salir los prejuicios entre ellos. Y por eso más adelante el apóstol Pablo sigue escribiendo que deben de mantener la unidad del Espíritu, que deben de amarse, que deben respetarse, que deben perdonarse, que deben hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque les iban a salir muchos prejuicios personales y nacionales a ellos. Pero al punto que voy para nosotros, hermanos, ¿cómo cambia el concepto de ti acerca de que la Biblia diga que la iglesia es una familia, según el apóstol Pablo? O sea, ¿cómo debe de cambiar nuestra forma de ver a la iglesia nosotros? Cuando leemos que somos parte de la familia de Dios. Es triste, hermanos, porque hay muchos conceptos equivocados en cuanto a la iglesia. Personas tienen conceptos muy diferentes acerca de cómo ven la iglesia, cómo ven el cuerpo de Cristo. Tienen ideas equivocadas. Y le voy a decir algunas de ellas. Muchos miran la iglesia solo como un lugar de instrucción bíblica. Me voy a explicar en esto. Miran la congregación solamente un lugar donde podemos aprender algo de la Escritura, donde se nos puede instruir ciertas cosas de la palabra de Dios. Solamente eso, como si fuera, vamos a verlo así, como si fuera un salón de clases de una escuela o de una universidad. Así miran a la iglesia. Y eso no es el concepto bíblico. Otros miran solo como pertenecer a un grupo especial, en especial. Bueno, yo tengo que pertenecer a un grupo, sea cual sea, voy a pertenecer aquí, para no estar solo.
pero hasta ahí llega su concepto de iglesia. También otros miran a la iglesia como solamente un lugar de entretenimiento, porque les agradan a algunos los cantos y las dinámicas que allí se hacen. He escuchado a jóvenes y a personas que dicen: yo voy a ese lugar porque la alabanza está muy buena, y porque hay un grupo de alabanza, y porque allí hay muchas dinámicas, porque allí me ofrecen una variedad de programas para mi familia, donde yo puedo, si tengo hijos pequeños, los llevan a cierto lugar, allí les dan instrucción. Si tengo hijos de 9, de 8 años, allí les dan instrucción. Si tengo jóvenes, pues también ahí están los jóvenes. Y así, existen muchos programas. Y la gente anda buscando muchas veces ese tipo de comodidades. Y también, ¿por qué? Porque hay lugares donde existe una pantalla de la más moderna, hay luces, hay una plataforma, hay luces neón, hay muchas cosas y tantas cosas, hermanos, que podemos decir, y por eso están allí. Pero realmente no ven la iglesia como una familia. ¿O no es verdad? No lo ven así. Y gente puede llegar y puede decir: a mí no me gusta este lugar. ¿Por qué? Porque ¿cómo que están en una cochera? ¿Cómo que están allí? ¿Y cómo que no está esto? ¿Y cómo que no está aquello? ¿Y cómo que estas cosas no? Y esta sí, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso no es, hermanos, el concepto que nosotros debemos de tener de la iglesia, sino que nuestro concepto es ver realmente como la gran familia de Dios, hermanos. Como la gran familia de Dios. Ahora también quiero decirle algo. Hay congregaciones que tristemente los congregantes no se ven como familia. No se ven como familia. ¿Por qué digo que no se ven como familia? ¿Por qué? Porque su cristianismo de muchos de ellos es solamente de 1 hora a la semana, de 11 a 12 o de 12 a 1 de la tarde. Y no se ven como familia porque no tienen ni siquiera la confianza de poder expresar sus necesidades, sus peticiones ante los hermanos, porque tienen desconfianza de ellos, porque piensan que si pueden ellos decir una petición, pues que van a pensar mal de mí, van a decir esto de sí, se va a hacer un chisme, etcétera, etcétera. Eso no es correcto, hermanos. No es lo que enseña la Escritura, sino que debemos entender, hermanos, que si somos una familia de Dios, una familia de fe, una familia en Cristo, quiere decir que nosotros, los creyentes, debemos de tener relaciones interpersonales los unos a los otros. ¿O no es verdad? Porque las familias aquí en la tierra tienen ese tipo de relación interpersonal, interactúan los unos a los otros. Nuestro propósito, hermanos, como Iglesia Bíblica de Zacatecas, es eso, hermanos. Que realmente cambie nuestro concepto de ver la iglesia y que la llevemos más allá de lo que ya he mencionado, que lo llevemos hacia lo más bíblico que podamos a través de las Escrituras. Hermanos, estas personas, como judíos y gentiles en Cristo, tenían que basar sus relaciones
estrechas y profundas. No había en aquel tiempo una congregación cristiana para judíos y otra congregación para ¿quién? Para gentiles, sino que se juntaban ambos. ¿Para qué? Porque podían compartir juntos adoración y alabanza a Dios, quitando todos los prejuicios que había entre ellos. Entonces, el apóstol Pablo quiere que ellos se vean así como familia, y nosotros, hermanos, tenemos que aprender realmente a relacionarnos lo que verdaderamente somos. ¿Qué somos? Familia. Somos una familia. Una familia. Y por eso tenemos que tener entre nosotros esa relación profunda y estrecha con los creyentes. Estamos trabajando mucho aquí en la iglesia para poder nosotros entender que tenemos que relacionarnos unos a otros. Queremos volver a las raíces de la escritura, de basar nuestro cristianismo en relaciones profundas entre los hermanos y no relaciones superficiales. Nomás de saludarle la mano, de Dios te bendiga, ya me olvidé de ti durante la semana, o ya durante un mes, o 3 meses, yo ni sé si existes todavía, si todavía vives, no sé. Es una relación superficial, hermanos, que existe en muchas congregaciones. Pero nosotros queremos volver a la raíz de basarnos en relaciones profundas y estrechas. Ahora quiero decirle también algo, que usted también puede compartir tiempo, no solamente con el pastor de la iglesia, con el líder de la iglesia, con el anciano de la iglesia, con los líderes, con los responsables, no solamente con ellos. Todos los que han creído son su familia y usted puede relacionarse con ellos. Debemos estar abiertos a recibir a los hermanos, a la familia de Dios en nuestras casas. Tener esa disposición de decir, por ejemplo, que nuestro hermano Turín diga, no, pues yo voy a invitar a mi hermano Manuel a mi casa. Mi hermano Manuel dice, yo voy a invitar a mi hermano Turín a mi casa. Y después invito a mi hermano Rodolfo, invito a mi hermano José Luis, invito a esto. Invito a los hermanos. Y los empiezo a considerar realmente como mi familia. Si es que realmente entendemos el concepto de lo que es la familia de Dios. No existen en las Escrituras el huérfano sin iglesia. En el sentido espiritual, el huérfano sin familia. No existe en la palabra de Dios esto. Todos se miraban así, hermanos, como esa familia de la fe, esa familia en Dios. Ya voy a terminar, quiero que me acompañe a Hechos, capítulo 2. Versículo 42. Dice la palabra de Dios. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hasta este momento de la iglesia, aquí vemos algo muy importante. Dice que perseveraban en la doctrina, pero también en la comunión unos con otros. ¿Por qué? Pregunto. Perseveraban en una comunión muy íntima y muy estrecha entre ellos. Porque se miraban como la familia de Dios. Por eso.
Y la comunión que tenían, hermanos, era profunda, era íntima, de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, si nosotros no tenemos aquí a personas judías de nacimiento, de nacionalidad, no las tenemos. Pero nosotros somos los creyentes, somos la iglesia y no pertenecemos a esa nación. Pero entre nosotros debemos de empezar a considerarnos y vernos lo que realmente somos como esa familia, hermanos. Esa familia de Dios. Cuando nosotros entendamos esto, le aseguro que nuestra forma de vivir en la iglesia va a ser muy diferente a la que quizás hemos estado llevando hasta este momento. Va a cambiar nuestro concepto totalmente de que somos la familia de Dios. Y yo voy a querer estar donde está la familia de Dios. Voy a buscar siempre ese lugar. Si miran ustedes a la iglesia como una familia, hermanos, realmente nos miramos nosotros como esa familia verdadera. Esa pregunta se la dejo para reflexión, hermanos. ¿Por qué? Porque esta se la tiene que contestar usted a través de las Escrituras. Que Dios les bendiga.